Hola chicos, por lo prometido es deuda. Hoy vamos a ver Historia de Colombia, la segunda parte. Vamos a ver, pues, en la primera parte de la clase y en la segunda vamos a ver derechos humanos. Primero que todo, como les dije en la clase pasada, pues yo les quedé en comentarles lo que es la patria bomba y lo que es centralismo y federalismo. Entonces, después del grito de independencia, como ustedes saben, les voy a contar todo eso. Después del 20 de julio, inmediatamente, en ese momento, España estaba en un momento de, por así decirlo, inestabilidad. Porque Napoleón Bonaparte había invadido España y había dejado a Pepe Botellas, familiar de él, a cargo de España. Entonces, ¿qué pasó? Pues estos personajes, los reyes de España, fueron sacados del gobierno y durante ese lapso de tiempo, hasta 1916, bueno, más o menos hasta 1915, se tuvieron, pues, estuvo a cargo Napoleón. También bajo esta justificación fue que se hizo el grito de independencia, ¿sí? Se justificó de que porque había un mandatario que no era español, que no hacía parte de la corona española, era lógico que ellos tenían ese derecho a rechazar ese nuevo gobierno, que era el gobierno de Napoleón. Después de que cae Napoleón y entra Fernando, el auténtico rey de España, Fernando dice, bueno, necesito que las colonias españolas que se independizaron vuelvan a ser españoles. A ese proceso se le llama la reconquista. Entonces, ¿qué sucede? Entra tres importantísimos miembros a jugar, tres partes. Primero, las personas, durante el mismo lapso de tiempo en que los españoles intentaban independizarse de Napoleón, intentaban reconquistar su tierra de Napoleón, acá teníamos un grave problema, y es que no sabíamos si queríamos ser federalistas o centralistas. ¿Qué significa federalismo? Federalismo significa dividir el poder, ¿sí? Para que cada departamento, cada estado que pertenece a un solo gobierno pueda decidir acerca de su propio lugar. Por ejemplo, si fuéramos federalistas, tendríamos una constitución política. Sin embargo, cada departamento, por ejemplo el departamento de Cundinamarca, podría decidir si legaliza una u otra cosa, podría decir cómo va a ejercer la policía las leyes. Un caso de eso, un caso de federalismo clarísimo es Norteamérica. Norteamérica es un país federalista. Hay una constitución y una carta de enmiendas. En la constitución, por ejemplo, dice, no habla explícitamente acerca de la prohibición a las drogas. Entonces, por ejemplo, estados como Florida pueden legalizar la droga en casos medicinales. Hace un tiempo no había una prohibición del aborto, ¿sí? En la Constitución no habla explícitamente del aborto en la Constitución norteamericana. Por ello, cada estado puede legalizar de acuerdo a sus normas, de acuerdo a sus principios de cada estado, de acuerdo al gobierno de cada estado, si es legal o no legal el aborto, ¿sí? Entonces, eso es un país federalista. Entonces, cada departamento podría también tener sus propias leyes mientras estas no vayan en contra de la Constitución General de un país. El otro caso, otro caso es, bueno, ¿qué tiene ventajas un sistema federalista? Es de que los recursos son entregados, cada estado puede manejar, cada departamento puede manejar sus dineros de acuerdo
a sus entradas de acuerdo a su economía. Eso es el federalismo. Entonces eso es beneficioso porque se permite que ciertas poblaciones tengan mayores recursos y aprovechen mejor sus recursos de acuerdo a su población. Y está el gobierno centralista. ¿Cómo es un gobierno centralista? Pues básicamente todo el gobierno se maneja bajo una sola constitución y todos dependen de lo que defina, por ejemplo, en nuestro caso, el gobierno que está establecido aquí en Bogotá. No hay autonomía para los departamentos. Entonces, para que cada departamento tenga unos recursos, tiene que convocar, tiene que pedirle al gobierno nacional que se los envíe. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Hay una mayor centralización del poder, hay una mejor distribución de todos los organismos, hay una mayor unidad de país. Bueno, también tiene muchas ventajas. Las desventajas del federalismo, pues está que asimismo la desigualdad tiende a ser mayor entre departamento y departamento y no hay una unidad de país, ¿sí? Cada departamento iría por su cuenta. Las desventajas del centralismo es de que a veces, en ocasiones, se concentra demasiado el poder en un solo sitio. Entonces, se armó la de Troya en Colombia porque pues, los próceres de la patria no sabían exactamente a qué gobierno, qué forma de Estado era el más conveniente para Colombia. Porque nosotros veníamos de un gobierno centralista y es para que se cambie de un gobierno centralista a un federalista tiene que haber un proceso de adaptación, como todo. Entonces esta gente comienza a luchar, no se pone de acuerdo y le dan tiempo a las tropas españolas a reorganizarse y volver al país. Entonces, como pueden ver en el mapa de ahí, están los rojos, si ven los departamentos que son rojos, eran federalistas, ellos querían un gobierno federalista. Los departamentos que están en verde querían un gobierno centralista. Y mientras eso se fue dando, llegaron también personas que querían volver a ser parte de la corona española. Bueno, cuando Fernando volvió al gobierno, pues una de las demandas que le hicieron los criollos al gobierno español fue que Fernando viniera a gobernar a las colonias durante un tiempo. Fernando nunca aceptó eso, lo rechazó y empezó la guerra de independencia, ¿sí? Ahora, y cosas importantes de la guerra de independencia, tan pronto llegaron las tropas españolas que venían lideradas por Murillo, Simón Bolívar y Santander tuvieron que desplegarse del centro hacia los llanos orientales. Y estas tropas se reorganizaron, las tropas de la independencia, y retomaron otra vez el poder. Entonces ahí viene la famosa batalla de Boyacá y la otra fecha súper importante que ustedes la deben tener clarísima porque todos los años la celebran, es la independencia de Cartagena, que esos fueron los momentos culmen de la guerra de independencia y en ese momento se concentra en determinar qué tipo de gobierno va a tener el país. Entonces voy a devolver la imagen, voy a continuarla para que ustedes vean qué fue lo que pasó después de eso. Después de eso, durante un tiempo, de acuerdo al gobierno, entonces están los liberales y los conservadores, de acuerdo al gobierno, se iba mirando si era centralista o si era federalista. Entonces pasaron muchos momentos de la historia en los cuales se cambió la constitución para determinar si el gobierno iba a ser federalista o centralista. Entonces fue un grave problema porque pues éramos como un caballo desbordado. No sabíamos exactamente para dónde ir. Entonces, como pueden ver en la línea de tiempo,
luego viene la Gran Colombia, la República de Nueva Granada, que fue un poco más centralista, federalista, luego viene el liberalismo y federalismo, que fue una tendencia a un cambios de constituciones que iban favoreciendo el federalismo, y luego viene la hegemonía conservadora, que busca otra vez reagrupar a la nación, siendo una nación centralista. Posteriormente de eso, bueno, viene la República Liberal, que es un intento de abrirse otra vez al mundo, y posteriormente viene la dictadura de Rojas Pinilla, que hace un corte firme frente a esta tendencia a ir cambiando de acuerdo al gobierno. Después de eso viene el Frente Nacional y posteriormente viene pues todo lo que hemos vivido. Supongo que ustedes han vivido un poco de eso, que ha sido los gobiernos de Samper, los gobiernos de Pastrana, los gobiernos de Uribe y pues de Santos. Entonces vamos a correr a la Gran Colombia. ¿Qué pasa en la Gran Colombia? Entonces, primero que todo tenemos que hablar de que se hace una nueva administración. Tenemos un conflicto con Perú. Les voy a hacer una aclaración, voy a darles detalles, características principales y avanzamos porque pues el tiempo es corto. Se da el conflicto con Perú, muere Bolívar, la separación del distrito norte, separación del distrito sur, hay una desunión en el país por la cuestión de que no se sabe si somos centralistas o federalistas y que cada uno quería ir por su lado. Se da la Constitución de Angostura, la primera constitución propiamente colombiana, luego se da la Constitución de Cúcuta. Lo más importante de esto fue que durante la Gran Colombia se abre paso por un conflicto con Perú y se pierde territorio. Comenzamos a perder territorio. Colombia tenía una característica que es especialismo en perder territorio. Entonces acá, como ustedes pueden ver, perdemos, Venezuela se separa y perdemos parte del sur de Colombia. ¿Qué pasa durante la época de la República? También, pues como empieza el conflicto con Perú, esta gente vuelve al conflicto con Perú y Perú gana ese territorio. Si ustedes pueden ver dónde está Perú, pues perdemos gran parte del territorio. Entonces, el hecho más importante de la República es pérdida del territorio, el hecho más importante de la Gran Colombia, las constituciones, el constante cambio de las constituciones, la muerte de Colón y la separación de Venezuela. Entonces seguimos, vamos a ir rápido. Luego viene la hegemonía conservadora y la república liberal. Espérate un momento. Luego viene el liberalismo y federalismo, perdón. Sí, creo que esa parte se quedó fuera. ¿Qué es el liberalismo y federalismo? Bueno, estos gobiernos que estuvieron a cargo durante el primer tiempo fueron gobiernos más centralistas. Por eso hubo esta separación. Entonces, ¿qué se hace posteriormente? Viene un gobierno federalista que intenta darle autonomía a cada departamento. Por eso se le llama el liberalismo y federalismo. También, ¿qué pretendía este gobierno? Pues abrir el mercado. Siempre un gobierno liberalista va a intentar abrir mercado, exportar más para poder obtener mayor rentabilidad, mayor ganancia, mayor inversión. Se hace, principalmente es eso. Posteriormente a este tiempo federalista, en los cuales tenemos también a los Estados Unidos de Colombia, ese es el nombre principal que se le da a este periodo, viene la hegemonía conservadora. Fue otro cambio de gobierno en el cual se intentaba volver a centralizar el país. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los principales hechos de la hegemonía conservadora? Bueno, la masacre de los comuneros, en la cual no se tiene un momento exacto de cuántas personas murieron. Y lo segundo
La segunda cosa más importante es que se cierran fronteras. Es una cosa terrible porque centralizar mucho el poder hace que el país se cierre al mundo y eso es fatídico para la economía de un país. También tenemos durante este tiempo de gobierno gobiernos como el de Laureano Gómez y tenemos también gobiernos como, bueno, se me olvidó el nombre. El segundo hecho importante fue la muerte de Gaitán y esas fueron las dos cosas principales. Hubo muchas revueltas porque no se distribuía bien el gobierno. Entonces, después de este periodo de tiempo largo en los cuales solo venían gobiernos conservadores, en los cuales empezó una época a la cual se le llama la época de la violencia, porque los conservadores a los pueblos que se les consideraba liberales iba y se les mataba directamente. Hay una historia de un pueblo al cual el gobierno literalmente mandó aviones a que lo bombardearan. Por ejemplo, territorios como el territorio Vázquez, lo desaparecieron, la población prácticamente desapareció o salió desplazada del lugar porque era un territorio liberal, el cual los conservadores tomaron y arrasaron con toda la población. Hay una cosa, bueno, esa es una de las características. Empieza el periodo de la violencia, empieza pues la masacre de los comuneros se da y pues la muerte de este gran personaje. Entonces son hechos muy importantes que hay que destacar de este periodo. Después de eso, inmediatamente empieza un periodo que se llama la República Liberal y yo no sé qué tanto ustedes han hablado con sus abuelitos o bisabuelos y no sé qué tanto les ha comentado, pero a una persona se le mataba si era el partido contrario. Y que un liberal haya ganado la presidencia generó una gran violencia de parte de los conservadores. Entonces se comienzan a ver los primeros paramilitares, personas que estaban escondidas, que apoyaban el gobierno y que hacían el trabajo sucio de estos conservadores frenéticos, que no eran todos, pero sí una parte, y terminaban siendo la gente que, sí, los sicarios de el anterior gobierno. Y por momentos importantes se da la Segunda Guerra Mundial, se da la finalización de la República Liberal, comienza la República Liberal, la guerra con el Perú, en el cual se pierde, es una de las cosas más curiosas de Colombia, porque ganó la guerra contra el Perú ataca porque ve que Colombia está en un momento débil, y lo que hace es que inmediatamente el gobierno liberal manda a sus soldados al sur de Colombia y ganamos la guerra. Una de las cosas más curiosas de eso fue que le pidieron a la gente que diera sus joyas o dineros ahorrados porque Colombia no tenía en ese momento el dinero suficiente para financiar una guerra. Fueron esos soldados allá, volvieron vencedores, pero habían cedido el terreno. Una cosa curiosísima de Colombia, porque es el único país que ganó una guerra pero cedió el terreno. Es una guerra pírrica, no sé, una victoria pírrica. ¿Qué se hace después de esto? La guerra con el Perú, viene la reforma constitucional. Una de las principales características del gobierno liberal de esta época es que, como empieza la Segunda Guerra Mundial, tenían como principal objetivo cerrar fronteras, o sea, minimizar la importación, lo que venía de afuera, especialmente de Norteamérica y de Europa, y maximizar lo que ellos vendían. En este caso, café, cacao, arroz y todos granos y pues casi material carbónico en ese momento no se daba. Entonces se da esta reforma constitucional en la cual intenta dar una reforma agraria, intentan buscar descentralizar el país, darle más autonomía a los departamentos y buscar darle más
cabida al liberalismo nacional. ¿Qué sucede después de la Segunda Guerra Mundial? Pues como les digo, como no hay quien venda, no hay a quien venderlo y tampoco teníamos los recursos necesarios, se comienza a abrir una industria nacional al mismo tiempo, pero nuestras exportaciones son muy bajas y el país sufre. Como ustedes saben, pues el mundo está desde hace mucho tiempo interconectado y esto genera que si un país está sufriendo de pobreza, es muy sencillo que otro país que tenga relación con eso también sufra las consecuencias económicas. Entonces se logró cerrar fronteras, pero no se logró exportar porque no había quien. Posteriormente a eso, en 1946, al terminar este periodo de república liberal, pues continúa una guerra, sigue esta guerra y se lanza el Rojas Pinilla, el general Rojas Pinilla, a tomar el poder. Él dura más o menos desde 1953 a 1958 en el poder e intenta restituir una calma, ¿sí? Intenta buscar ni que los conservadores ni que los liberales se maten entre ellos. ¿Qué sucede durante esta época? Es una época muy importante para la mujer porque se da el primer voto a la mujer, se le da también, por ejemplo, el derecho a pertenecer a las Fuerzas Armadas, se trae la televisión a Colombia, se hace la calle 26, bueno, se hacen grandes pasos frente a la estructura nacional y este señor dijo, pues yo renuncio al poder. Durante esta época de la dictadura de Rojas Pinilla, tanto los conservadores y los liberales se ponen las pilas y dicen, bueno, toca ponernos las pilas acá, toca intentar buscar un acuerdo de paz, porque si no, este señor se nos queda ahí. Entonces comienzan una serie de tratados para lograr un frente nacional, lograr una paz en todo el país. ¿Sí? ¿Y cuál es la función del Frente Nacional? Estamos pasando súper rápido. ¿Cuál es lo más importante del Frente Nacional? El Frente Nacional lo que buscaba era traer una paz, una tranquilidad, un momento pues, de minimizar la pasión que tenía la gente por sus partidos políticos. Quería traer un poco de calma y tranquilidad al país. ¿Cómo se lograba esto? Pues el Frente Nacional determinó que durante 4 años iba a gobernar un conservador y luego pues 4 años tendría que gobernar un liberal. Eso se dio entre 1958 hasta 1974, fue un periodo bastante largo. Esto también hizo que se volviera a centralizar el poder en estos dos únicos partidos. Entonces, partidos como el Partido Comunista de Colombia, que estaba empezando a llegar de otros países por la Revolución Comunista y por la Revolución Cubana, a Colombia quedó fuera del panorama político. Entonces empezaron a estar bajo una sombra y empezaron por así decirlo, las primeras guerrillas comunistas en Colombia debido a que no tenían la participación política, ¿sí? Causas del origen, pues como saben, la crisis que genera toda esta ola de violencia que se da en el país, en los cuales se masacraron familias enteras, entre ellos mismos por un partido, la caída de la renuncia del general Rojas Pinilla al poder y pues los distintos tratados que estaban haciéndose para que se concertara este tratado que se dio. ¿Cuáles son los principales presidentes de esta época? Pues Alberto Lleras Camargo, el papá de Alberto Lleras Restrepo, Guillermo León Valencia, del Partido Conservador, otra vez, no mentiras, Carlos Lleras Restrepo, luego viene él, y por último, Misael Pastrana Borrero, el padre de Misael Pastrana Arango, ¿sí? Bueno, esos fueron los principales
puntos acerca del Frente Nacional. Es un momento en el que se intenta dar una tranquilidad al país, y posteriormente a esto se da, bueno, tendríamos que hablar primero de, pues después de esto se deja el país en un estado intranquilo porque comienzan las primeras guerrillas a funcionar, y paralelamente comienzan a aparecer también los paramilitares, como los conocemos ahora. Entonces, es para la gente que nació en los 80 o vivió en los 80, fue una época terrible porque empieza en los 70 el, pues todo el problema del narcotráfico, y el auge se da en 1980 hasta los 90, a principios de los 90 se da este auge del narcotráfico. Entonces eso genera un gran conflicto en el país y también genera una gran prosperidad económica. ¿Por qué? Porque estaban entrando muchos dividendos, muchas divisas de otros países como Norteamérica y Europa al país. Durante también esta época de los 80, si ustedes recuerdan la historia, en Brasil entra en un crisis su agronomía y ellos eran el principal exportador de café. Entonces, toda esa demanda que había de café llega directamente a Colombia, y Colombia se posiciona como el país cafetero que en este momento se considera. También hay una gran bonanza del café y pues el país sale adelante económicamente, pero con una gran crisis social y, bueno, armada, una violencia fuerte que se comienza a dar por estos carteles de narcotráfico. ¿Cuáles fueron los principales carteles que se dan durante los 80? Pues el cartel de Cali y pues el cartel liderado por Pablo Escobar. Las presidencias, Belisario Betancur empieza una fuerte ataque a estos grupos, y lamentablemente a este presidente le tocó una época durísima que fue el Palacio de Justicia, y unos días antes, unos días después, no recuerdo bien, Armenia. Entonces fueron dos grandes desastres que les tocó en una misma semana a un presidente, y que generó mucha inestabilidad social. Porque desapareció todo un pueblo que era muy próspero, que tenía mucho dinero, y toda esta gente sale corriendo a los pueblos aledaños como Mariquita, uno de los pueblos que más recogió gente, y Bogotá. Mucha gente de Armero sale corriendo a Bogotá a buscar ayuda del gobierno. Como ustedes saben, la gran tragedia del Palacio de Justicia es de que mucha gente desapareció en ese momento. El presidente, como ustedes saben, él no tuvo información de cuándo, o sea, al informaron que el M-19 había atacado el Palacio de Justicia, él dijo, esperemos, busquemos negociar, esperemos, pero las Fuerzas Armadas no atendió la orden, atacó al Palacio de Justicia para recuperarlo, y el presidente nunca se enteró, ¿sí? Se enteró después y él asumió la responsabilidad de ese acto porque era su gobierno. Entonces, si se hace algo bajo su gobierno, él aceptaba la responsabilidad de esos actos. Después de esto, se da otro periodo y es la muerte de Galán, y inmediatamente, como el presidente César Gaviria era la mano derecha de Galán, entra este personaje a ser el principal candidato de la presidencia. ¿Qué hace César Gaviria? Firmar acuerdos de paz y acabar con los narcotraficantes. ¿Cómo los acabó? Uno, pues con los tratados de extradición, cumpliendo los tratados de extradición que se habían firmado, y posteriormente, pues atacando fuertemente a estos grupos armados. Después de esto viene el gobierno,
Y bajo este gobierno, el de César Gaviria, matan a Pablo Escobar. Después viene el gobierno de Samper, el proceso 8000. Se encuentra que el presidente Samper tenía debajo de su campaña, detrás de su campaña, dividendos, dineros que provenían del narcotráfico. Entonces se abre este proceso para mirar cuántas personas estaban involucradas con el narcotráfico en el país. Esto es un proceso muy largo que pues debilitó la confianza en el gobierno y en nuestros candidatos políticos, debilitó la confianza del pueblo frente a este gobierno, porque ¿cómo sabíamos si tal presidente o tal presidente estaba o no estaba con estos narcotraficantes? Inmediatamente después sube el presidente Pastrana. Este presidente se caracterizó por intentar hacer una negociación con los principales grupos armados como las FARC y como el ELN. Lamentablemente nunca fue una negociación seria de parte de los guerrilleros y estos terminan tomándose la mitad del país. O sea, si ustedes han visto un mapa, San Vicente es un lugar súper pequeño y ya tenían como 170 o 200 hectáreas tomadas por los guerrilleros. Ellos eran la ley en ese lugar, tenían sus peajes, cobraban sus impuestos en ese lugar porque era zona libre de ejército nacional. Pues este presidente se da cuenta que le están mamando gallo, que no se lo están tomando en serio, y al final de su mandato, muy cerca a las elecciones presidenciales, rompe acuerdos con las FARC. Lamentablemente, pues la muchacha Ingrid Betancourt, que en ese momento era realmente joven, y su pues, propuesta vicepresidencial, Clara López, no hacen caso a las observaciones de Pastrana al decirles de que por favor no entraran en esta zona, y entran en esta zona y son las primeras secuestradas políticas después del rompimiento de los acuerdos. Como el país tiene una desconfianza y está tan enfurecido por estas aguas tibias que tuvimos durante estos periodos en los cuales no se acabó con las FARC, que estaban generando una gran ola de violencia, y tampoco teníamos acuerdos de paz, tampoco teníamos una bonanza, porque con la destrucción de los carteles de Cali, con el cartel de los carteles de narcotráfico, el país se queda sin esos dividendos. Entonces en los 90 no había la cantidad de recursos que se tuvo en los 80, entonces la gente tuvo una recesión en ese momento, y viene Álvaro Uribe Vélez, el candidato a presidente que venía de un partido político no tradicional, y su campaña es: voy a acabar con las FARC, voy a recuperar este país. ¿Cuál fue su principal propuesta, que fue apoyada por Estados Unidos? El Plan Colombia. Gracias a ese Plan Colombia logramos volver a viajar por el país, pues, entre comillas, y comienza un proceso para acabar los cultivos ilícitos, que eran los principales financiadores y son los principales financiadores de muchos grupos armados. Álvaro Uribe hace una reforma a la Constitución de 1993 y una de las principales reformas fue volver a repetir periodo, la reelección. Entonces se mantiene durante 4 años más, en los cuales continúa su proceso de exterminio de la guerrilla, y comienza también un proceso de desmovilización de los paramilitares. Zonas paramilitares conocidas, pues todo lo que es la zona de Magdalena Medio era una zona paramilitar, la zona de la costa. Bueno, digamos que cuando llegó Uribe al país, teníamos mitad de territorio colombiano vendido a la FARC y mitad de territorio lo tenía vendido a los paramilitares. Él disminuye
radicalmente la cantidad de guerrilleros y de paramilitares. ¿Cuáles fueron los principales problemas de este gobierno? Uno, que asimismo como se redujo las FARC, también se creó una cosa terrible que se llamó eh, los falsos positivos. Muchachos campesinos, muchachos a veces que no tenían muchos recursos, terminaban siendo supuestos guerrilleros y eran presentados ante el mundo como guerrilleros que habían sido dados de baja, y a estas personas que presentaban a esos guerrilleros se les daba una, pues por así decirlo, un incentivo, ¿sí? Se manejó el sistema de incentivos, entonces se comenzó a dar esta cuestión de los falsos positivos. También durante el gobierno de Uribe se da la famosa llamada agroingreso, comienza este proyecto de agroingreso, también se da el proceso del DAS, pues si ustedes han visto noticias, insertaciones del DAS a opositores políticos. Curiosamente también Uribe, algo que me parece muy curioso, logró atraer a ambos bandos a diferentes personas de diferentes partidos. En el partido que él fundó, principalmente al principio fue el partido de la U, se encontraba gente del conservadurismo, se encontraba gente liberal, se encontraba gente del centro. Bueno, logró captar la atención del mundo político y un gran apoyo de parte de la comunidad política. Bueno, se generaron muchos escándalos por procedimientos irregulares durante su gobierno, que solo se empezaron a destapar en el siguiente gobierno, que es el gobierno actual, que es el gobierno Santos. Curiosamente, cosas de la política colombiana, Uribe apoya a Santos para que éste adquiera la presidencia política, gana por mayoría. Uribe pensó que él iba a ser un continuador de su campaña Exterminio a la Guerrilla, pero Santos dijo no, voy a firmar acuerdos de paz, voy a intentar encontrar la paz en este país por medio de un acuerdo de paz. Entonces, por así decirlo, casi inmediato a su gobierno empieza un proceso de paz que todavía no hemos terminado. Espero que sí terminemos, que no sea como en otros casos que no se dio un resultado positivo. ¿Cuáles son las principales características del gobierno Santos? Bueno, es un gobierno liberal, es un gobierno dedicado a abrir al país al mundo. Entonces, durante el gobierno Santos se han firmado muchos tratados de libre comercio, por ejemplo con Corea, fue uno de los más importantes. Se firmó finalmente el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. ¿Y cuáles han sido las principales características de él? Bueno, una búsqueda de la paz a través de un tratado de paz. Segundo, se redujo un poco el presupuesto a las Fuerzas Armadas. Tercero, se destapan escándalos de gobiernos anteriores. Lo cuarto es que se comienza un proceso de restitución de tierras. También durante el gobierno de Santos se impulsó pues un libre mercado, pero ¿cuáles han sido las desventajas? Precisamente estos tratados de libre comercio que empezaron a negociarse en los gobiernos de Uribe tuvieron un grave problema, y es que se supone que el país tendría que estar preparado para estos tratados de libre comercio. ¿Esto qué significa? Tendría que haberse invertido una suma en infraestructura para que el país lograra obtener los niveles de cultivos, de arroz o de lo que sea, para lograr exportar al mundo. No se logró ese objetivo, y esto generó que el país tuviera un choque frente a los otros países. ¿Cómo se dio ese choque? Pues comenzó a traerse más maíz, trigo y otros productos
que se podrían producir aquí en Colombia de otros países a bajos costos, y la industria agrónoma del país cayó. Entonces, ¿cuál fue el resultado de todo este proceso de debilitamiento de la agronomía colombiana? Pues lamentablemente fue eh, la, pues, el paro nacional que hubo hace 1 o 2 años, en el cual se vieron que toda la agronomía colombiana estaban de acuerdo de que no estaban teniendo un buen ingreso, no se podía mantener. También otra de las características del gobierno Santos fue pues que logró matar a Raúl Reyes y logró sacar de baja a algunos principales cabecillas de la FARC. Otra de las una de las principales que todo el mundo va a recordar es la pérdida del territorio marítimo de Colombia, que fue una cosa increíblemente terrible. ¿Por qué? Porque digamos que el problema de La Haya fue que se puso en duda un tratado que ya había firmado Nicaragua con Colombia, y de ese mismo modo este tratado se puso en duda, se mandó a La Haya el caso. Este caso fue mandado en el tiempo de Pastrana, hubo unos alegatos en el tiempo de Uribe y se dio la resolución final en el tiempo de Santos. Entonces todo el mundo se le fue en contra de Santos porque él permitió quitar este territorio marítimo que está afectando mucho a la gente de San Andrés y Providencia, porque en ese territorio lograban pescar, lograban tener sus ganancias mediante la pesca. También muchos ecologistas quedaron preocupados porque ese territorio bajo las manos colombianas estaba siendo salvaguardado de explotaciones petroleras, porque debajo del mar Caribe, como ustedes saben, hay mucho petróleo, y protegiendo todo el ecosistema que hay en el mar Caribe. Entonces, al paso de ese tiempo con Nicaragua, debemos esperar a qué es lo que va a hacer Nicaragua con todos los mares que están llenos, repletos de una fauna increíble. Los que han ido a San Andrés y Providencia saben que es un territorio, pues, un ecosistema único en el mundo. Entonces, bueno, como saben, esas son las principales características del gobierno Santos. Es un gobierno de tipo liberal, es un gobierno que quiere abrir fronteras al país para atraer más exportaciones. ¿Cuál es el principal problema de ahora? Que el dólar está muy caro, entonces todo lo que llega del extranjero pues está a precios supremamente altos, y eso genera que el pueblo colombiano no tenga el suficiente dinero para enfrentarse a ese mercado que le propusieron. ¿Por qué se generó esto? Pues porque en un momento el dólar estaba muy bajo, era muy sencillo traer todas las cosas del extranjero, se debilitó pues, toda la industria agrónoma de Colombia, y ahora que necesitamos que nuestra industria agrónoma nos ayude para subsistirnos, no existe, está casi nula, y tenemos estos altos costos del extranjero. Entonces, vamos a seguir con la presentación. Vamos a ir ya a las preguntas. Entonces, primera pregunta, Colombia solo vino a desarrollar procesos amplios de industrialización en el siglo XX. Aunque se realizaron varios intentos a finales del siglo XIX, estos intentos fracasaron debido a la inestabilidad política del régimen de la hegemonía conservadora, B, a la falta de mercados que aseguraran la venta de productos, C, al temor de los empresarios en invertir capitales en industrias riesgosas, D, al auge exportador de productos agrícolas como el café. La primera que tenemos que descartar es la C, porque el temor de los empresarios a invertir en capitales de industrias riesgosas no es una opción correcta por la siguiente cuestión. La hegemonía conservadora era muy firme, era imposible, ¿sí?, que existiera un temor a un riesgo capital
siendo que este gobierno era extremadamente firme, ¿sí? Entonces, la primera que se descarta es por eso, porque no era el temor a que pues un país tuviera un régimen tan fuerte, sino era el riesgo a otra cosa. Entonces, la respuesta A queda de primerazo es incorrecta. La falta de mercados que aseguran la venta de productos, como saben, pues había muchos mercados que se estaban abriendo en ese momento en el siglo XIX, como Estados Unidos, como Europa se está abriendo el mercado y otros países latinoamericanos, entonces no es la respuesta correcta. La opción C tampoco podemos decir que es correcta porque en ese momento, como les digo, Colombia tenía una estabilidad política y social que propiciaba esta industrialización. La opción correcta es D, el auge de exportación de productos agrícolas como el café. El café empezó a ser, desde la hegemonía conservadora, el principal producto de exportación de Colombia, y también se empezaron a exportar productos como el trigo, el banano, entre otros productos de similar. Durante este periodo de la hegemonía conservadora también se dio la, la, la famosa reforma agraria, que buscaba era que el campo tuviera un auge y se vendiera, pues fuéramos productores de carne, de trigo, de papa, de banano. Banano es uno de los productos que más se vende en Colombia, que más tiene Colombia y que más vende a los otros países. Entonces se delimita este caminar hacia la industria, esa industrialización, para darle prioridad a la agricultura. Entonces voy a mirar, me están preguntando qué es auge. Es, por así decirlo, una apertura y es como una subida, ¿sí? Voy a explicárselos así, un aumento de un determinado fenómeno. Entonces, por ejemplo, el auge del café se debe a que había un gran mercado para Colombia para vender café y Colombia en ese momento tenía el mejor café del mundo. Entonces, pues se dio un auge, el café colombiano costaba mucho, era muy apetecible, entonces se logró grandes ventas y un gran ingreso a través del café. A eso se refiere con auge. Entonces, segundo, Jorge Eliezer Gaitán se convirtió en el líder indiscutible del Partido Liberal luego del triunfo conservador de Mariano Espina Pérez. En las elecciones de 1946, su asesinato 2 años después tuvo como consecuencia para el país: 1. La toma del poder por parte del general Rojas Pinilla. B. Una mayor intromisión de Estados Unidos en los asuntos internos. C. La agudización del enfrentamiento violento entre liberales y conservadores. D. La unificación del liberalismo en torno a las ideas de Gaitán. No creo que unánime la opción C. Uno me están diciendo que la opción A. Entonces, vamos a mirar. Bueno, primero, la opción B es descartable porque los Estados Unidos pues no hubo una intromisión mayor por de los norteamericanos al territorio colombiano debido a eso. Es más, mucha gente salió huyendo del país después de la muerte de Gaitán. La opción C, la agudización del enfrentamiento. La unificación del Partido Liberal en torno a Gaitán. Tampoco fue una consecuencia directa, ya que el Partido Liberal, pues como estábamos en un momento de tanta adoctrinamiento, de tanto cerramiento a un solo partido, las ideas políticas tanto de los liberales como de los conservadores eran completamente claras. Entonces no es una respuesta viable la opción D, porque esto no aumentó ni disminuyó la fuerza ni la unidad de su partido. Entonces quedaríamos con la opción A,
y la opción C. ¿Por qué la opción A no es correcta? Porque es directamente una consecuencia de la opción C. Entonces, la consecuencia directa de la muerte de Gaitán fue una agudización del enfrentamiento violento entre los liberales y conservadores, que como ustedes bien saben, ese agudizamiento se le llamó el Bogotazo, que en Bogotá fue una chispita, una destrucción de la capital, que favoreció posteriormente a la pues a la estructura de Bogotá, a la nueva reconstrucción de Bogotá, a que se construyeran nuevas carreteras y demás, pero en el resto del país significó una destrucción total entre ellos mismos. O sea, acá fue un día, allá duró 5, 6, 7 años, se siguió con esa violencia.